no está en la presentación, porque quiero explicar algo para poder dar la palabra para este año y tratar de entender lo que es la palabra. Dice el libro de Amós en el capítulo 3 y versículo 7. En verdad no hace nada el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Dios no hace nada, dice otra versión, así Adonai no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. En este texto no se refiere específicamente a la persona que tiene un ministerio profético, sino que a los siervos de Dios. Lo que el texto dice es que cuando Dios va a hacer algo, primero revela a sus siervos el plan que Él tiene por ejecutar. Y encontramos en la Escritura infinidad de veces donde los siervos son advertidos acerca de lo que Dios va a hacer, de manera que el siervo pueda prepararse y preparar al pueblo para lo que va a hacer. Particularmente no soy profeta, estoy cierto con eso. Yo tengo el ministerio de pastor, maestro también, pero no soy profeta. Pero como siervo de Dios trato de entender lo que Dios va a hacer para poder guiar a la iglesia hacia donde Dios quiere llevarnos, ¿sí? Siempre digo de manera sencilla, si Dios quiere que vayamos, ¿verdad?, hacia la izquierda, tonto sería que planeemos todo el quinquenio irnos para la derecha, ¿verdad? Y si Dios quiere que vayamos para allá, entonces estamos todos felices por acá y Dios está por allá y nos equivocaríamos tremendamente. Así que confiando en la palabra que dice en Amós capítulo 3, versículo 7, busco de Dios para que Él me pueda mostrar o dar a entender lo que va a hacer Dios hacia adelante. Básicamente, cuando la iglesia se proyecta, como hemos hecho ahora, hemos preparado un proyecto para 5 años, cuando la iglesia se proyecta, debe saber primero qué Dios va a hacer y dónde Dios quiere que la iglesia vaya. ¿Qué va a decir? Es decir, que Dios nos comunique de manera que podamos sumarnos a lo que Dios ya está haciendo. Como dije antes, si Dios se va a ir hacia la derecha, pues que nos movamos hacia allí y hacia allí planifiquemos. Así que necesitamos saber qué Dios va a hacer y también dónde Dios quiere que la iglesia llegue. Es determinante que nosotros preguntemos a Dios a dónde tenemos que llegar, para que no le digamos Dios bendice nuestros planes, sino que nosotros entremos en los planes que Dios ya bendijo y podamos entender a Dios. Esto genera alguna debilidad en nosotros, una debilidad, una flaqueza, porque tenemos que depender de Él, porque no obtenemos la revelación de lo que Dios quiere hacer así como más, sino que tenemos que humillarnos y buscar su rostro para entender lo que Dios va a hacer. Es en este sentido que en el mes de marzo de este año Dios me habló acerca de lo que Él quiere hacer en el próximo quinquenio. Y lo que yo voy a hablar en esta noche con mucha humildad es lo que creo que Dios va a hacer y que Dios quiere hacer con nosotros en los próximos 5 años y lo que Dios quiere hacer en particular en el año 2018. Soy falible, pero he tratado de entender lo que Dios quiere hacer. He hablado con el liderazgo de la iglesia y juntos nos hemos proyectado en este quinquenio hacia lo que creemos que Dios quiere hacer, porque queremos estar donde Dios se está moviendo, queremos sumarnos a lo que Dios está haciendo. Así que comienzo. El mensaje que voy a compartir marca hoy el final de un quinquenio y el inicio de otro. Cuando comenzamos este quinquenio allá en el año 2012, yo voy a leer textualmente lo que dije en aquella oportunidad. El quinquenio que termina hemos llamado el quinquenio del cumplimiento, del año 2012 hasta el año 2017. Cuando comenzamos el quinquenio dije así: a veces nos sentimos como Josué, a pasos del cumplimiento de la promesa de Dios, pero con el líder muerto. Después de 40 años de espera y enfrente de la tierra prometida, Moisés se muere. Cuando están a punto de entrar en la tierra de la promesa, se les muere Moisés. Y ahí está Josué con la expectativa, con la promesa enfrente, pero se les murió su líder. Junto con Moisés parece morir la posibilidad de que se cumplan las promesas de una tierra propia. Josué fue el general que obtuvo victorias mientras se aproximaba a la tierra del cumplimiento. Pero Josué sabía que las victorias estaban en las manos alzadas de Moisés. Cuando Josué peleaba, no era Josué el que vencía, sino Moisés que levantaba las manos para que Dios haga su favor. Y como Moisés se murió, Josué sabe que no depende de él, porque dependía de que Moisés levantase las manos. Pero a este Josué de luto y que ve perdida la esperanza de ver cumplida la promesa de la tierra que fluye leche y miel, Dios le dice: levántate, tú llevarás al pueblo a la tierra prometida. Con esas palabras, Dios le confirma a Josué que había llegado el tiempo de cumplimiento.
Y dije en aquella oportunidad, en el año 2012, dije esto. Esto es lo que siento para el PFF, porque era PFF en aquella época, ¿verdad? Ha llegado el tiempo del cumplimiento. Esta generación de líderes y discípulos es la generación del cumplimiento. Dios va a cumplir lo que ha prometido y lo va a hacer en este tiempo. Fueron las palabras que dije en el primer domingo de enero del año 2012. Con esas palabras comenzamos esta experiencia maravillosa de ver cumplidas las promesas de Dios. De una manera particular, cada uno ha de juzgar si para él fue el tiempo de cumplimiento o no. Yo pudiera hablar acerca de lo que experimenté en estos 5 años y decir, para mí sí ha sido el tiempo de cumplimiento, pero yo sé que usted debe analizar en su propia vida y delante de Dios y juzgar si para usted ha sido o no el tiempo del cumplimiento. Pero para el programa de fortalecimiento familiar, indiscutiblemente fue el tiempo del cumplimiento. Permítame compartir algunas metas que establecimos en el quinquenio del cumplimiento. Cuando hicimos el plan anterior, establecimos algunas metas. Nos habíamos propuesto desarrollar un ministerio de acción social. Eso es lo que queríamos hacer. Sabíamos que teníamos que hacer algo. Habían venido los médicos aquí y nos dejaron con ansia, ¿verdad? Queríamos tocar a la gente, no teníamos muchos recursos para hacerlo. Pero dijimos, en el quinquenio del cumplimiento vamos a hacer un ministerio de acción social. Y así fue que lo logramos. Desarrollamos el Centro Comunitario Integral Pedacito de Cielo. Sí, que ha estado ministrando ya por 5 años a los niños de nuestra comunidad. Hemos dado alimentos cada semana, hemos enseñado, hemos dado apoyo escolar, hemos ministrado a muchos niños durante 5 años. Dios ha sido fiel, nunca nos faltó que comer, dígame. Nunca nos faltó la provisión para esto. Desde que comenzamos el programa de fortalecimiento familiar, habíamos puesto en el organigrama la acción social, pero no teníamos la oportunidad de hacerlo. Éramos pocos y pobres. Pero siendo aún pocos y pobres, Dios trajo el tiempo de cumplimiento y logramos hacer esto que era imposible para nosotros. También desarrollamos en este tiempo el Ministerio Dorcas, que es un ministerio de alcance a las mujeres, pero también de capacitación laboral. Y tenemos la experiencia preciosa de hermanas que se han graduado y han aprendido a trabajar con sus manos y vamos a fortalecer todavía en este quinquenio este trabajo. Así que, así como nos propusimos, desarrollamos los ministerios de acción social. También en este quinquenio nos habíamos propuesto desarrollar un ministerio de capellanía. Quiero aclarar que para cuando eso la familia Blanco no se congregaba en el programa de fortalecimiento familiar. Pero dijimos que teníamos que comenzar un ministerio de capellanía, que teníamos que hacer eso, lo hablamos. Y yo quiero contarles que no solo comenzamos el ministerio de capellanía, sino que en el penal de Tacumbú nuestros capellanes fueron reconocidos por su labor y ahora están a cargo de la admisión de los internos al pabellón Libertad. Gloria a Dios por eso. Yo no me quiero ir a la cárcel. Me he ido, creo que una vez me fui porque tenía que conseguirles el permiso de los hermanos. Y gracias, ¿verdad? He ido por algún tiempo a enseñar en la cárcel, pero no es lo mío. Pero igual teníamos que hacerlo. Pero cuando uno se propone y cuando es el tiempo del cumplimiento, Dios provee los recursos. Dios envió a las personas con la pasión y a una iglesia que ha sido fiel en sostener a estos obreros. Diga gloria a Dios. En cuanto a medios, hemos tenido un impacto en las redes sociales. Somos la iglesia con el mayor número de seguidores en toda la ciudad de Villa Elisa. Tenemos casi 2.600 seguidores y aunque este último tiempo nuestra participación ha sido un poco más baja en las redes, es más, la última publicación la hicimos en noviembre, así todos seguimos siendo la iglesia con más seguidores, ¿verdad? Hemos llegado en alguna oportunidad a más de 50.000 me gusta de un artículo, ¿verdad?, del programa de fortalecimiento familiar. En cuanto al crecimiento numérico, despacito nomás para que sea súper. Teníamos como meta para este quinquenio tener 21 líderes. Hemos logrado 30 líderes, no 21 como nos propusimos. Hay 30 hermanos que están liderando grupos pequeños en el programa de fortalecimiento familiar. Teníamos como meta tener 4 supervisores, tenemos 8 mentores, pues se llamaba supervisor antes. Tenemos 8 mentores trabajando en el programa de fortalecimiento familiar.
Teníamos como meta numérica una iglesia hija al terminar el programa, el quinquenio. Pues hay 3 iglesias hijas del programa de fortalecimiento familiar al terminar el quinquenio. En el 2012 éramos 91 miembros. Al 1 de diciembre somos 172. Crecimos un 89% en el quinquenio. Dios lo ha hecho posible a esto. Pero creo que lo que más sorprende es la construcción, ¿verdad? Cuando en el año 2012, cuando di la palabra, no había paredes. Teníamos un contrapiso, pero no teníamos el lecherado, no teníamos la carpeta hecha, ¿verdad? Y para tener los cultos teníamos que traer todas las cosas de donde alquilamos, en la casa de Isacio, traíamos las sillas, el bebedero, y nadie podía al baño porque baño no teníamos, ¿verdad? Y entonces hacíamos el culto rapidito, ¿verdad? Las hermanas, más que nada, sí, rapidito, ¿verdad? No sé cómo sobrevivieron sin baño y sin espejo tanto tiempo, ¿verdad? Pero lo hicieron. Pero nuestra meta en el quinquenio de cumplimiento era levantar las paredes, hacer una carpeta para el piso y los baños. Esa era nuestra meta para el quinquenio. Yo quiero decirle que hemos tenido una inversión real. No que teníamos el dinero, pero es lo que hemos invertido. Y este es un cálculo hecho con el arquitecto. En el templo invertimos en este quinquenio, sin contar lo que había antes de empezar el quinquenio, 334.400.000 guaraníes en el templo hemos invertido. El costo real del bloque de oficinas es 175.200.000 guaraníes. Es el costo real. Parece poco, pero la parquización, así se llama, señor arquitecto, la parquización costó 17.040.000 guaraníes y lo hicimos en el mes de noviembre y diciembre, 17.000. El trabajo del arquitecto, el trabajo de proyecto tiene un costo de 157.992.000. El total de la inversión en el quinquenio ha sido de 684.632.000 guaraníes. ¿Cuánto pues gloria a Dios? Nunca tuvimos dinero, ¿verdad? Nunca tuvimos, por cierto. Así como ahora dice el pastor, todavía no pagamos el aguinaldo. Nunca tuvimos dinero. Pero esto es lo que Dios hace cuando Él quiere hacerlo. Y cuando la iglesia entiende que hay que moverse hacia donde Dios se mueve. 684.632.000 guaraníes. Estas metas dan por cierto que el tiempo del cumplimiento fue una realidad para el programa de fortalecimiento familiar. Pero ahora iniciamos un nuevo quinquenio, el quinquenio 2018-2022. La palabra para este nuevo quinquenio es el norte, donde Dios espera al PF familiar. Quiero que entienda la diferencia entre una palabra de promesa que Dios da, esto yo voy a hacer, a lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. La palabra para este quinquenio es como un norte que nos indica dónde Dios está y dónde Dios quiere que nosotros lleguemos. Es la dirección, la palabra para este quinquenio es la dirección en la que Dios se mueve. Así como cuando la nube se levantaba sobre el tabernáculo, el pueblo entendía que era el tiempo de marchar en la dirección que Dios se movía conforme a la nube. Así también la palabra del quinquenio es la forma en que Dios nos dice que es tiempo de ir para un nuevo lugar. Porque Él ya no estará en el tiempo de cumplimiento. Ya no estará aquí, y si Dios no estará aquí, tampoco queremos estar donde Dios no está. Queremos ir donde Dios está. No queremos quedar donde Dios ya no está. Amados hermanos, el tiempo del cumplimiento terminó. Nos gozamos en las promesas alcanzadas, celebramos la fidelidad de Dios en cumplir lo prometido, damos gloria a Dios por el poder manifestado para hacer realidad lo que solo eran promesas. Aquellos susurros que creímos oír se transformaron en gloriosas realidades. Sea Dios alabado por eso. Y permítame decirlo una vez más. Cuando en el año 2002 comenzamos a trabajar con células, Dios me dijo, yo creí que Dios me dijo, escuché un susurro de que yo me iba a ocupar de enseñar a las iglesias sobre iglesia y crecimiento. Cuando hicimos el primer retiro de varones de la iglesia, nuestra iglesia llevó un solo varón porque es todo lo que teníamos. Entonces,
Parecía un susurro increíble, como que yo me volví loco. ¿Cómo yo iba a enseñar sobre ley de crecimiento si después de varios años de la iglesia tenía al hermano Víctor solamente ahí, ¿verdad? Bueno, estaba Isacio, pero para Isacio sacarlo del negocio era casi imposible en aquella época, ¿verdad? Entonces era muy difícil moverlo a Isacio, ¿verdad? Y todo eso. Pero Dios lo hizo. Llegó el tiempo del cumplimiento. Usted sabe que yo soy el director de Iglesia de Crecimiento de las Asambleas de Dios. Que Dios me ha llevado por varios países a capacitarme, ¿verdad? Me llevó en avión y todo eso, ¿verdad? Porque Él quiere que es el tiempo del cumplimiento y Dios lo quiere hacer. Dios me habló en el año 97. Escribí un artículo para el periódico Panorama Cristiano. Y Dios me dijo que yo iba a ser escritor y que iba a escribir libros. El año 97. Y este tiempo de cumplimiento he tenido la oportunidad de que se impriman 4 manuales hechos por mi autoría, para la gloria de Dios. Porque Dios nos susurró algo y lo creímos y Dios lo hizo gloriosas realidades. Amén. Yo sé que usted tiene mucho para contar. Amén. Pero no tenemos tiempo y como soy el pastor yo nomás cuento lo mío. Así como sucedió con Israel durante el tiempo del cumplimiento de las promesas de una tierra propia, algunos alcanzaron la plenitud de las promesas, pero otros no. Cuando Josué dio su discurso final, aún faltaba tierra por conquistar. Todavía una gran parte de la tierra estaba en las manos de los cananeos. Sin embargo, ahora ya no sería una obra de todo el pueblo. No es que todo el pueblo marcharía guiado por Dios a conquistar. Ahora dependería de cada uno en particular conquistar la tierra que le faltaba. Porque en los planes de Dios el tiempo del cumplimiento se daba por terminado con el discurso de Josué, en Josué capítulo 24. Creo yo hoy que termina la etapa del cumplimiento y un nuevo tiempo comienza. Esto no quiere decir que no habrá más promesas para alcanzar para el PF familiar o para cada uno de nosotros, pero sí que Dios se relacionará con nosotros con un parámetro diferente. Ya no con ese el tiempo del cumplimiento, eso ya pasó, esto termina hoy. Ahora Dios tiene un nuevo parámetro en el cual se va a relacionar con nosotros. No tengo tiempo, pero pudiera defender teológicamente este concepto, porque en toda la historia de la humanidad Dios establece pactos con el hombre y se relaciona en base a ese pacto. Algunos condenan algo que a otros no condenaba porque Él pone una nueva ley para con el hombre. Lo mismo pasa para con nosotros hoy. Dios está estableciendo un nuevo parámetro con el cual va a medir nuestra relación. Precisamente la palabra para el quinquenio es el parámetro con el cual Dios se relacionará con el programa de fortalecimiento familiar. Así que quiero decirle a usted cuál es la palabra para el quinquenio. Programa de fortalecimiento familiar, el quinquenio 2018 al 2022 es el quinquenio del fruto abundante. El quinquenio del fruto abundante. Lo explico en otro momento, no son frutos abundantes, es fruto abundante. Esto es importante, pero tal vez lo explique la próxima semana. Pero para comprender lo que significa el quinquenio de fruto abundante, necesito primero compartir tres premisas y 4 promesas respecto a esta palabra. Y después el mensaje. ¿Está bien? 3 premisas, 4 promesas respecto al quinquenio del fruto abundante. Primera premisa. El tipo de relación entre Dios y el PF familiar va a depender de los frutos o del fruto que el PF familiar produzca. Esto está sustentado en San Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. La forma en que Dios se relaciona con nosotros guarda relación con los frutos que producimos. En este sentido, Dios hará diferencia en el trato para con aquel que produce fruto y con el que no produce fruto. Esto no quiere decir que Dios ama a uno más que al otro, sino que va a trabajar de manera diferente con cada uno de acuerdo con la necesidad. Con aquel que no produce fruto, la relación que Dios tendrá con él será la misma que la de un labrador cuando se encuentra con una planta improductiva. La corta y desecha para que no estorbe a los que sí producen fruto. Mientras que aquel que produce fruto es probado para que pueda producir más fruto. Aquel que sí está produciendo fruto va a ser probado para que produzca todavía más frutos. En ambos casos puede haber dolor, pero el resultado del dolor para aquel que produce fruto es producir un fruto más abundante. Premisa número 2.
El PF familiar debe responsabilizarse de producir fruto. Esto está sustentado en San Juan capítulo 15, verso 8. El versículo 8 de San Juan 15 es definitivo. La forma en que Dios se glorifica y en la que nos convertimos en discípulos es cuando producimos fruto. Dicho de otra manera, si no producimos fruto, Dios no recibe gloria y no somos discípulos de Cristo. Si no producimos fruto, no somos discípulos de Cristo. También es claro el texto bíblico en señalar la cantidad de fruto que Dios espera de sus discípulos. Esto es mucho fruto. San Juan 15, 16 dice que Dios nos creó para que llevemos fruto, mucho fruto, y para que este fruto permanezca. El verso 16 de San Juan 15 completa la información sobre la responsabilidad de los discípulos. El fruto, a más de ser mucho, debe permanecer. Ahora bien, la única manera de lograr que el mucho fruto permanezca es la intencionalidad de la iglesia en el evangelismo, el discipulado y la mentoría. Es decir, la iglesia debe planificar y establecer metas para la evangelización, desarrollar una estrategia de discipulado e invertir tiempo y recursos para acompañar a los discípulos a una superación constante hasta que alcancen la plenitud de los propósitos divinos. Premisa número 3. Esto usted lo va a leer después en el GPO, ¿está bien? Premisa número 3. La capacidad de llevar fruto descansa en la relación con Jesús. Esto está sustentado en San Juan capítulo 15, versos 4 al 7 y 16. La responsabilidad de llevar mucho fruto que permanezca puede parecer una carga pesada, pero no lo es. Jesús nos eligió para llevar fruto que permanezca. La capacidad de llevar fruto está en lo que Dios decidió por nosotros cuando nos creó. Cuando Dios le creó a usted, lo creó para llevar mucho fruto. Lo normal en su vida es producir fruto abundante para la gloria de Dios. Dígame, esa es nuestra normalidad, no es lo raro. Lo normal es que usted produzca muchos frutos para la gloria de Dios. El presidente de la Asamblea de Dios dice así: no se trata de lo que Dios hizo, no se trata de lo que Dios hará hacia el futuro, sino de lo que Dios ya hizo en el pasado. Dios ya le hizo a usted para producir fruto. ¿Qué va a producir usted? Fruto abundante que permanece. La elección de Cristo para llevar mucho fruto que permanezca se fortalece en una promesa que Cristo ha hecho. Todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús será concedido. Es decir, si oramos para que Dios nos conceda fruto que permanezca, Dios lo hará. Oremos, salgamos confiados a evangelizar y discipular, pues el fruto será una realidad concedida por el Padre. Lo que estemos dispuestos a marchar del tiempo del cumplimiento hacia el tiempo del fruto abundante, gozaremos de 4 promesas. Quiero que las anote, porque vamos a repasarlas en el 2022, si Dios lo hizo o no lo hizo con nosotros. Todo aquel que se disponga a marchar del tiempo del cumplimiento, en que Dios tenía que alentarnos con una promesa a ese norte donde está Él, en la tierra de mucho fruto, va a gozar de 4 promesas. Primero, una profunda relación con Cristo. En vez de la relación donde Jesús es el Señor que guía a sus siervos a la conquista, porque esta fue la relación que tuvimos. Y no olvide lo que pasó con el pueblo. Dios le hablaba a Josué, Josué le hablaba al pueblo, el pueblo obedecía y la gloria de Dios se manifestaba. Dios ya no quiere más esto. Dios no quiere hablarle a otro para que usted obedezca. Dios quiere tener una relación con usted en este tiempo. Y ahora ya no será un Señor que nos guía como sus siervos. Ahora Jesús dice: yo los voy a llamar mis amigos, porque Él nos va a revelar lo que está en el corazón del Padre. No es que Él va a venir a decir vayan para aquí o vayan para allá. En este tiempo de fruto abundante, usted va a tener una relación tan profunda con Cristo que va a escuchar al corazón de Dios. Usted va a recibir de Cristo una revelación del Padre sobre su vida. Segunda promesa. Vamos a experimentar un poder inigualable. A raíz de nuestra relación profunda con Cristo, Dios concederá las peticiones de nuestro corazón. Siempre estoy basándome en San Juan capítulo 15. Es el tiempo en que todo lo que pidamos al Padre, Él lo va a conceder. Pero entiéndalo, como vamos a tener una profunda relación con Él,
vamos a sentir lo que Él siente, vamos a creer lo que Él siente, y nuestra oración no será una oración vana detrás de cosas que se pierden, sino que vamos a entender el corazón de Dios y vamos a orar conforme al corazón de Dios y vamos a ver una gloria de Dios manifestada, un poder incomparable fluyendo a través de nuestras vidas. Tercera promesa, la revelación de nuestra elección. Los que han dudado de su llamado o propósito conocerán quiénes son y las virtudes que Dios puso en ellos. Nadie va a quedar en este quinquenio dudando si Dios tiene un plan o no tiene para él, porque en este tiempo Él va a revelar su elección para con usted. Van a salir del quinquenio fortalecidos en su identidad y preparados para alcanzar la victoria en lo que se propongan. No lo van a poder detener después de estos 5 años. Usted va a ir a donde tiene que ir y nadie va a poder detenerlo porque va a estar afirmado en su identidad. Diga gloria a Dios. Y finalmente la cuarta promesa es el fruto abundante. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. Llega el tiempo en que los frutos serán multiplicados. Lo que antes conseguíamos con mucho esfuerzo, en este tiempo será accesible. Y lo que hagamos con esfuerzo se multiplicará ampliamente. En el área que nos desempeñemos de acuerdo a la voluntad de Dios y a la vida de Cristo en nosotros, los resultados serán abundantes. Y esto tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con tu empresa, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu economía. El fruto será abundante. Esta es la promesa que siento más fuerte de parte del Señor. Es un tiempo donde aquello que te costó tanto estará accesible a tu vida. Aquello que era tan dificultoso, aquello que sentías que debías hacer, que se hacía imposible, esta vez va a ser una realidad y el fruto va a ser abundante. Porque vas a estar en la voluntad de Dios y la vida de Cristo actuando en tu vida. Conforme a esto que Dios estaba hablando en mi corazón, durante los meses de octubre y noviembre, compartí con los pastores, con los directores y sembradores acerca del quinquenio del fruto abundante. Y conforme a la premisa que el PF familiar debe responsabilizarse de producir fruto abundante y que permanezca, establecimos ya con los pastores, directores y sembradores las metas para el quinquenio. En realidad ellos ya más o menos sabían, ¿verdad? Los pastores, directores y sembradores sabían más o menos cuáles eran las metas las palabras para el quinquenio. Y establecimos metas, confiados en la promesa de Dios, porque Dios demanda de nosotros fruto abundante. Confiados en las promesas de Dios nos proponemos, en primer lugar, alcanzar una membresía para este quinquenio 2018-2022, alcanzar una membresía equivalente al 1% de la población de Villa Elisa. Es decir, para el 2022 seremos 834 miembros, no 172. Para lograrlo, establecimos las siguientes metas para poder alcanzar el desafío de ser el 1% de la población de Villa Elisa. En primer lugar, nos hemos propuesto la meta de formar 85 líderes. Teníamos la meta de 21 y alcanzamos 30. Para el 2022, nuestra meta es alcanzar 85 líderes de grupos pequeños en el PF familiar. También 28 mentores, 9 ancianos y un pastor para la red de niños. Segundo, hemos puesto la meta de establecer 6 iglesias filiales, o sea, 3 iglesias más, pero que cada una de estas iglesias tenga 70 miembros. Y hemos planificado para alcanzar esto en el próximo quinquenio. Y en tercer lugar, para alcanzar la meta de ser el 1% de la población, hemos tomado la decisión de multiplicar por 9 la capacidad de los ministerios y departamentos. ¿Le parecían muchas danzoras? Multiplíquelas por 9. Sí. De hecho que para el final del quinquenio cada iglesia hija va a tener su propio departamento de danza, de alabanza, de ujieres, de intercesión, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un objetivo global que es ser el 1% de la población de Villa Elisa. En la actualidad somos el 2.8 de Villa Elisa, pero el 0.28, 0.2
de Villa Elisa y queremos alcanzar el 1%. Para el 2022 Villa Elisa va a tener 83.400 habitantes aproximadamente según las proyecciones y queremos ser ese 1% de los 83.400. Pero vamos a hacerlo ¿cómo? Con 85 líderes, 28 mentores, 9 ancianos y un pastor de la red de niños. Dígame, ¿quién de ustedes serán uno de los 85 líderes en este quinquenio? A ver. 5, con 5 no alcanza, me faltan 80 más. Me equivoqué de iglesia. 28 mentores. ¿Saben lo que significa esto? Que casi todos los líderes tienen que transformarse en mentores en este quinquenio. ¿Ven? Vamos a tener 9 ancianos y un pastor. 6 iglesias filiales, o sea que hay 3 matrimonios o 3 personas más que van a, por lo menos, que van a plantar iglesia. Entre ustedes hay 3 sembradores más de iglesia en este quinquenio. ¿Será usted? ¿Dios le está hablando? Pues este es el tiempo de fruto abundante. Si Dios le está hablando, va a ser y usted va a terminar con una iglesia de 70 miembros al terminar el quinquenio. Diga gloria a Dios. Usted sabe que en el mes de septiembre, octubre tuvimos un análisis. Y de acuerdo al análisis que realizamos en conjunto con la iglesia, para alcanzar las metas, según lo que usted ha dicho con su evaluación, recuerda cuando hicimos el TPI, de acuerdo a lo que usted dijo en su evaluación, para alcanzar las metas necesitamos corregir y trabajar en algunas áreas. En primer lugar, en cuanto a la visión, necesitamos comunicar mejor la visión, misión y valores y doctrinas del programa de fortalecimiento familiar. En cuanto al liderazgo, vamos a empezar a realizar ceremonia de presentación. El 4º domingo del mes será el domingo de presentación de nuevos líderes. Porque uno de los puntos que encontramos es que no se identificaban los líderes nuevos en la iglesia. Así que cada 4º domingo, cuando hay un GPO nuevo, el alma va a venir al culto y se lo va a presentar como líderes 4º domingo del mes. También vamos a hacer énfasis, según usted nos dijo, en la multiplicación de los grupos pequeños. En cuanto al cuerpo ministrante, que es otro punto que evaluamos, vamos a completar el proceso de la Escuela de Vida y Discipulado con la entrevista pastoral al terminar el manual Creciendo al Ministerio. Después que se estudia el manual Creciendo al Ministerio, los creyentes luego van a tener una entrevista con los pastores para sumarse ya a un ministerio dentro del programa de fortalecimiento familiar. En cuanto al desafío de nexo, texto y contexto, hemos decidido reparar y cuidar el parque que está en la plaza y vamos a concluir el empedrado en este tiempo. Eso necesitamos hacer. En cuanto a la proclamación, en base a lo que usted opinó, vamos a mejorar el trabajo del alma. Cada integrante del alma será un discipulador y lo vamos a capacitar para eso. En cuanto al discipulado, vamos a reactivar el departamento de consolidación y vamos a elaborar un material para que las personas que nos visitan la primera vez puedan llevar a su casa y puedan tener un contacto de la iglesia luego de eso. En cuanto al servicio a la comunidad, vamos a desarrollar el SNPP en la iglesia, el Servicio Nacional de Promoción Profesional. Vamos a traer aquí el SNPP en este quinquenio. En cuanto a la comunión, el área de la comunión, hemos decretado este quinquenio festejar el Día de la Familia del PF familiar. En este caso, en el mes de abril, el Viernes Santo, vamos a hacer un paseo con toda la iglesia, ¿verdad? Con la familia de la iglesia vamos a ir por ahí a jugar fútbol, a comer lo que sea. Por allí. Porque para alcanzar la meta necesitamos mejorar nuestra comunión, conocernos, amarnos, apreciarnos y tenemos que pasar más tiempo juntos, ¿está bien? En cuanto a la adoración, vamos a trabajar, en primer lugar, vamos a comenzar el Conservatorio de Música Alabarte, que inicia el mes de febrero. Vamos a hacer un conservatorio para formar profesionales de la música, para formar ministros capacitados y preparados, ¿verdad? Personas que puedan ejercer su profesión como músicos.
Y también vamos a desarrollar la escuela de oración este mes de marzo, que es un proceso que nos enseña a orar para poder alcanzar los desafíos que tenemos por delante. Esto hay que corregir y trabajar, y nos hemos propuesto corregir y trabajar con usted en estas áreas. Iniciamos el quinquenio del fruto abundante. Como mencioné, ese es el norte que perseguimos. En un sentido, el fruto abundante es la demanda de Dios para nosotros hoy. Pero también, además de ser la demanda de Dios para nosotros, es el lugar donde llegaremos al terminar el tiempo del quinquenio. Lo que hoy es una demanda en el 2022 será una realidad, el fruto abundante. Ahora bien, para que la demanda de hoy sea nuestra realidad, debemos iniciar un proceso de transformación. Y cada año de este quinquenio sumará a esa transformación para tener el fruto abundante. Vamos a descubrir poco a poco lo que necesita ser cambiado en nuestras vidas para ser un pueblo, para siempre un pueblo de fruto abundante. En este sentido, la palabra para el 2018 inicia este proceso de transformación de una manera radical. Seremos confrontados por Dios en la esencia misma de nuestra identidad. Los mensajes, los estudios de grupos pequeños, la administración en los devocionales van a confrontar la misma esencia de nuestra identidad, porque tenemos que ser trabajados por Dios para tener el fruto abundante. El propósito de Dios es que comprendamos cuál es nuestro llamado primario y más importante. Que entendamos para qué fuimos rescatados del pecado, cuál es la razón de formar parte de la iglesia de Cristo y cómo es posible producir fruto abundante. Por eso la palabra para el 2018, la que va en la remera, es desafiados a ser discípulos. San Juan capítulo 15, versículo 8. Y esto dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El desafío a ser discípulos de Cristo inicia el proceso para el fruto abundante. Quiero recordar este concepto, discúlpeme si le molesto. Ya no es Dios, dale, tengo una promesa, dale, hace algo. No es Dios que nos va a hablar de esta manera en este tiempo. Dios está allá, en el norte, y está diciendo: yo quiero una iglesia de fruto abundante. Ya no es, pobrecito, una promesita, una promesita. No se trata de este trato de Dios para con nosotros. Dios quiere llevarnos a un trato diferente, a otro parámetro. Ahora Dios espera que nosotros asumamos nuestra identidad. Y Él dijo: los he puesto para que produzcan fruto abundante y un fruto que permanezca. No nos moveremos por promesas, como los promesarios que quieren algo de Dios para movernos, sino porque sabemos que Dios está ya demandando de nosotros fruto abundante. Y para que haya fruto abundante, primero tenemos que transformarnos en discípulos. Confieso que en oportunidades me siento frustrado al ver más creyentes que discípulos en la iglesia, porque esa es nuestra realidad. Vemos más creyentes que discípulos. Es muy diferente ser creyente a ser discípulo de Cristo. Es más fácil lo primero, porque exige poco compromiso más allá de creer. Todos creemos. La Biblia dice que hasta los demonios creen, incluso tiemblan. Y nosotros creemos sin temblar. Creemos que Dios es un Dios santo y pecamos sin tener miedo. Porque creer es fácil. Y lamentablemente la iglesia de Cristo en todo el mundo está llena de creyentes, pero pocos son discípulos. Y como digo, a veces me frustro porque veo más creyentes que discípulos en medio de la iglesia. Veo poca decisión para tomar la cruz y seguir a Cristo. Veo más interés en los panes y los peces que Cristo puede traer a nuestra vida que tomar la cruz y seguirle cada día. Es más fácil ser creyente que discípulo porque poco exige el ser creyente. Pero sé que Dios nos comisionó a ser discípulos y no creyentes. A mí Dios me comisionó a que haga discípulos, no que haga creyentes. Sé que el día que yo me presente delante del Señor, Él no me va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel, por las personas a que ayudé a creer. De ninguna manera Él me va a decir: qué bueno, mucha gente creyó. Si Él me ha de decir: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor, será por los discípulos, por las creyentes que se transformaron en discípulos y no por los que creyeron.
El texto lo dice muy claro. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos nuevas lenguas. Señor, en otros creíamos. Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque creer es más sencillo que ser discípulo de Cristo. Y Dios no va a premiarme a mí ni a usted por la gente que usted le ayuda a creer. Dios nos comisionó a ser discípulos, a transformar a los que creen en discípulos de Cristo. El desafío de ser discípulos implica, en el contexto de San Juan capítulo 15, 5 decisiones que debe tomar aquel que asume el desafío. Estas decisiones son, primero, después los repito, permanecer unido a Cristo. Segundo, sujetarse al trato de Dios. Tercero, recibir ministración por la palabra. Cuarto, ejercer el discipulado. Y 5, amar a los hermanos. Quiero considerar brevemente estas decisiones que acompañan el desafío de ser discípulos, porque durante todo el año los mensajes van a estar centrados en estas 5 decisiones, porque iniciamos un proceso y quiero expresarme claramente para que no digan que les vendo espejitos, ¿verdad? O fantasías. El fruto abundante no es por creer, sino por una transformación en nuestra vida. Para que haya fruto abundante tenemos que ser transformados. Y la primera transformación que tiene que haber en nosotros es la transformación de ser discípulos, de creyentes a discípulos. Pero para ser discípulos hay 5 decisiones que tomar. Yo quisiera que usted las tome hoy, pero tenemos todo el año para hablarlo. Y abra su corazón para que Dios trate con su vida, para que pueda tener el valor, porque valor es necesario para ser un discípulo de Cristo. La primera decisión es permanecer unidos a Cristo. Esto está en San Juan capítulo 15, versículos 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Puede entender el proceso? ¿Puede entender la diferencia entre creer y permanecer unido a Él? Fíjese, el mucho fruto no es una casualidad. El fruto abundante no es una obra de milagro cuando uno cree. De ninguna manera hay fruto abundante cuando uno cree, sino cuando permanece unido en Cristo. Fíjese el proceso. Primero permanezco unido en Él. Sigo pegado a Él. Me cuido de no separarme de Él. Porque si me separo, me seco y me echan al fuego. Permanezco en Él. Entonces las palabras de Dios actúan en mi vida. Y entonces pido y todo se me concede. Pero primero tengo que permanecer unido a Él. El discipulado inicia en una decisión de tomarme a Cristo y no soltarme nunca más. Pero no es tomarme en una cuestión de que le creo en Él, sino de pegarme de tal manera que la vida de Cristo empiece a fluir en mí. Así como la savia, como el alimento de la planta va por su interior hacia las ramas, así Cristo tiene que nutrir mi vida. Yo necesito estar pegado a Él y recibir alimento, vida de Cristo Jesús. El creyente recibe una palabra y otra y se alienta y sigue caminando, pero el creyente no está recibiendo vida de Cristo. Por eso es que hoy está bien y mañana está mal. Hoy tiene toda la fe y mañana ya no la tiene, porque no está permaneciendo unido a Él, sino que se maneja por alguna emoción. Estamos llenos de creyentes emocionales y usted sabe que no tengo problema con las emociones. Que soy llorón también, yo sé de paso. Y no tengo problema con las emociones porque somos seres emocionales. Pero no podemos vivir de emoción en emoción. Tenemos que ir a Él y unidos a Él, recibir de Él la vida. Para que pase lo que pase a nuestro alrededor, no importe, porque la vida de Él está fluyendo en nosotros. Y el discipulado empieza en esa permanencia. No solo creo en Él, sino que quedo pegado a Él recibiendo vida de parte de Cristo. La segunda decisión, y lo hemos de hablar todavía mucho más todo el año, y cada primer domingo del mes,
Vamos a estar hablando acerca de permanecer unidos a Cristo. Esa va a ser la palabra para cada primer domingo del mes. Pastores, eso vamos a hablar. Permanecer unidos a Cristo. La segunda decisión en este proceso para ser discípulos y luego producir fruto es sujetarse al trato de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 3 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo en pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros hemos de ser discípulos, será porque nos sujetamos al trato de Dios para con nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a trabajar por nosotros. Así como el labrador trabaja por la viña o por la espiga, trabaja por el poroto, trabaja por la mandioca, limpiando para que pueda producir fruto, Dios va a trabajar en nuestra vida para producir fruto. Este trato de Dios tiene dos ribetes, dos partes. Uno es el levantar y el otro es el limpiar. Y quiero explicar esto porque no se puede entender a simple vista en el texto. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El texto griego allí en lo quitará no es tanto que lo corta. Trata de pensar en una parralera. ¿Qué es lo primero que se arma cuando uno planta una parralera? ¿Quiere tener uva? ¿Qué es lo primero que arma? Bueno, un poste donde se va a prender el tronco y después hacen un tejido, ponen un tejido para que la parralera pueda correr por el tejido. ¿Qué pasa si no hay tejido? Se cae. Y se cae, no va a producir fruto. Tiene que estar alto para producir fruto, tiene que estar aireado para producir fruto. Cuando una rama de la uva, un pámpano de la uva se cae a la tierra, no puede producir fruto. Y cuando el texto dice lo quitará, en realidad el texto griego ahí no habla de cortarlo, sino habla de levantarlo. Va a tomar la rama, la va a levantar, la va a limpiar y la va a poner en alto. Esto es lo que dice el texto griego, para que pueda producir fruto. Por un lado, Dios va a tratar con nuestra vida y mire, y si usted ha hecho las cosas mal, y si a usted no le ha ido tan bien, Dios va a tener mucha misericordia una y otra vez de nosotros y nos va a levantar. Si el desánimo ha llegado a su vida, si el cansancio, la prueba ha sido muy fuerte, Dios sabrá cómo tratar con su vida y Él va a hacer algo para levantarle para que pueda producir fruto. Esto es parte del trato de Dios. Porque van a venir los vientos, puede haber tormentas y siempre hay la posibilidad de tener que tropezar y no producir fruto. Pero Él va a venir sobre nuestra vida y nos va a levantar y nos va a poner en alto para que podamos producir fruto. Pero también dice el texto que Él va a limpiar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir limpiar? En este caso la palabra griega es cortar. Lo que va a hacer sencillamente es que si hay una rama muy larga que no está produciendo fruto, la va a cortar para que al cortarla no tome la savia y la savia se vaya hacia donde está el fruto para que el fruto pueda ser abundante. En este caso, este limpiar habla un poco del dolor. Habla un poco de tratos de Dios con nuestra vida, donde va a sacarnos aquello que no nos conviene. Donde va a trabajar con nuestra vida, donde aquello que nos incomoda, que nos impide producir fruto. A mí me ha pasado más de una oportunidad, con mi esposa hemos tenido que tomar decisiones y Dios nos ha cortado. Dios nos cortó de la iglesia misionera Maranata, donde nos convertimos al Señor. Él nos cortó, también a los pastores Martínez, nos cortó de aquel lugar. Yo quiero decirle con pena hoy que no hay 20 personas todavía en la iglesia Maranata. Hoy no hay 20 personas miembros en esa iglesia. Dios nos cortó de aquel lugar. Y nos trajo que fue fácil. Para mi esposa no fue fácil. Para mí tal vez un poco más. Pero ella lloró mucho por no poder estar más en su iglesia. Nos dolió, nos costó, pero esa poda permitió que produzcamos frutos. Y el discipulado tiene que ver con eso. El que es discípulo es tratado por Dios. Hebreo lo dice de manera diferente, ¿verdad, Pastor Severiano? Si Dios nos disciplina, entonces no somos bastardos. Porque el Padre al que ama disciplina a su Hijo. Pero si no somos disciplinados, como somos bastardos, Dios no se interesa en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va a tomar la decisión de ser discipulado, pues bienvenido a la escuela de Dios.
Dios va a tratar con su vida y va a sacarle aquello que no sirve. Va a cortar todo aquello que le estorbe para producir fruto. Esto puede ser su novia, esto puede ser su novio, esto puede ser el trabajo, esto puede ser el estudio, esto puede ser, voy a decirlo así, una tarea en la iglesia, un ministerio en la iglesia. Esto puede ser el fe familiar central. Dios va a tratar con usted y va a cortar aquello para que pueda producir fruto. Y en la medida que nos sujetemos al trato de Dios, Él siempre nos va a estar levantando para producir fruto, cuidando de nosotros. Pero lo cierto es que tenemos que permitir que Él trate con nuestra vida. Cuando no respondemos al trato de Dios, como dice más adelante, finalmente somos quitados, echados al fuego, se queman y se arden. Pero si permitimos que Dios trate con nuestra vida, pues entonces hemos de ser discípulos. No es una palabra blanda que estoy dando, sé que no es fácil de digerir, pero quiero decirle que Dios va a hacer lo mejor, que Él no se equivoca y Él va a cortar donde sea necesario para que usted llegue a la plenitud de su vida, para que pueda producir fruto abundante allí donde Dios le quiere tener, sea en la empresa, sea en el estudio, sea en el negocio, sea en la familia, en el ministerio. Dios va a cortar lo necesario, si usted lo permite, para que usted pueda producir fruto abundante. La tercera decisión. Y el segundo domingo de cada mes vamos a hablar sobre el trato de Dios. La tercera decisión, recibir la administración por la palabra. Dice el versículo 3 y 7. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es interesante que a los que le está hablando ya eran discípulos. ¿Por qué eran discípulos? Porque habían recibido la palabra, habían soportado el trato y habían soportado la tijera del labrador. Ahora ellos debían permanecer en la palabra para seguir siendo discípulos. Está hablando a los 12, ellos eran sus discípulos, pero debían seguir siendo sus discípulos y para eso tenían que recurrir a la palabra, para que ésta los ministre. Para ser discípulos es necesario ser cercanos, apegados a la palabra para que ésta pueda administrar nuestra vida. Y tenemos que aprender a depender de la voz de Dios para nuestra vida espiritual. Cuarta decisión. El tercer domingo hablaremos de recibir la administración por la palabra. Cuarta decisión, ejercer el discipulado. San Juan capítulo 15, versículo 8 y verso 16. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el verso 16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. La cuarta decisión es ejercer el discipulado. No se puede ser discípulo si no estoy dispuesto a discipular a otros. Esto es indiscutible. Mire, hermano querido, yo sé que usted tiene miedo, que no, yo te voy a colaborar, yo queda esto, yo pongo por sobre para la construcción, no, que yo voy a... Está todo perfecto, todo departamento y ministerio es bendecido en este lugar, pero usted tiene que tomar a alguna persona y enseñarle a caminar con Cristo. Esta es una responsabilidad ineludible del cristiano. Él tiene que hacer discípulos a otros, tiene que tomar a alguien y enseñarle el camino del Señor. Porque Jesús no nos llamó a formar ministerio. Él no dijo, vaya y dancen a todas las naciones. Discúlpenme, no dice eso. No dijo, vayan y levanten templo y gasten 680 millones por quinquenio. No dijo nunca eso. Él no dijo, vayan y limpien la vereda. No, aunque lo hago, no dijo eso. Dios no me dijo, ve y cambia las canillas, aunque lo hago. Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a discipular. Y ese tiene que ser mi decisión. Y nadie puede ni debe escaparse del programa de fortalecimiento familiar a ejercer el discipulado. El cuarto domingo volveremos con esta palabra, porque queremos que usted produzca fruto abundante. Y finalmente, el quinto domingo del mes, cuando haya quinto domingo, hablaremos de la quinta decisión: amar a los hermanos. Versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el verso 17: esto mando, que os améis
unos a otros. El Señor dijo que finalmente seríamos conocidos no por los templos que edificáramos, ni siquiera por la cantidad de discípulos que hiciéramos, sino que seríamos conocidos como discípulos de Él por amar a los hermanos. Hablar acerca del amor es fácil, lo que es difícil es practicar el amor. Y vamos a ser confrontados con la palabra en este año para aprender a amar. Amar de una manera práctica y de la manera que Dios nos llama. Es más fácil ser creyente y venir de vez en cuando a la iglesia y escuchar algún que otro mensaje. Pero sumarnos al trabajo y soportar al hermano insoportable, porque hay muchos que son insoportables, es más difícil. Y ahí es cuando uno empieza a amar, cuando conoce a la gente, cuando trabaja con ellos y manifiestan todas sus mañas, sus caprichos, sus terquedades. Ahí es cuando aprendemos realmente a amar. Y Jesús espera que seamos conocidos, que el fe familiar sea conocido porque se aman los unos a los otros. Hay un norte que tenemos que seguir. Oh, cómo yo quería que Dios me diga tiempo de gloria o tiempo de resucitar muertos. Cómo quisiera yo, ¿verdad? Y me voy al cementerio, yo que sé, ¿verdad? Cómo quisiera yo tiempo de prodigios, señales y truenos que caen del cielo a tu palabra. Yo quería una palabra de esa manera. Pero Dios quiere que maduremos, que dejemos de ser niños movidos por promesas, por algún beneficio. Que dejemos de comportarnos como políticos prebendarios. Si me das un puesto, te voto. Dios no quiere tener esa relación con nosotros. Él quiere llevarnos a una vida de fruto abundante, pero para eso tenemos que iniciar siendo discípulos de Cristo. Yo quiero alentarte en esta noche a que, confiado en que Dios ha dicho que va a ser más fácil, que lo que te esfuerces se multiplicará, pero lo que era difícil será posible, pensando en sus promesas, pero más aún en el desafío que Él quiere para con tu vida, que puedas tomar la decisión de hacer discípulos. Si vamos a ir al 1% de la población, no será porque tengamos creyentes, porque con creyentes no vamos a poder ministrar a 834 personas. Solamente con discípulos vamos a poder hacerlo. Y alguno de nosotros se ha de enojar porque no quiere hacer discípulos. Pero la única forma de agradar el corazón de Dios y producir fruto abundante es iniciar este proceso de transformación en nuestra vida. ¿Habrá alguien en esta noche que esté dispuesto a este proceso de transformación? A que Dios venga a él y lo corte, a que venga a él y lo quite, a que venga a él y le ponga a alguien insoportable para que aprenda a amar. ¿Habrá alguien que pueda disponer su corazón para que la palabra le hable y cambie sus caminos? ¿Habrá alguien dispuesto a permanecer pegado a Cristo? Pues de esta manera hemos de ser transformados en discípulos y como discípulos producir fruto abundante. Padre, bendecimos tu nombre. Señor, adoramos tu nombre y bendecimos tu palabra preciosa. Es ella para nosotros.